En Judas 8, Judas versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Qué interesante. ¿A quién se referirá Judas en este versículo? No obstante, de la misma manera que también estos soñadores. ¿De quién se referirá? ¿De ti? ¿De mí? ¿O de quién? Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos soñadores son los impíos, que es el tema del libro. Y yo he hablado mucho de ello porque el libro lo menciona. Es muy interesante que el hermano Cristian, casi al final de su clase, habló de la importancia de tener una buena traducción de la Biblia como la que usamos nosotros, Reina Valera de 1960. Porque el apóstol Pedro nos dice algo muy semejante a lo que Judas escribió aquí en el versículo 8. Les invito, no cierren el versículo 8 porque ahí está nuestro título y los 3 puntos que voy a compartir hoy. Dice, en segunda carta del apóstol Pedro, Pedro está inmediatamente después de Hebreo, Santiago, Pedro. Hebreo es el libro más largo, casi al final. Entonces, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y noten el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Veamos. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vale decir que la audiencia a quien escribe Judas, como también Pedro, era de la misma calidad. Vale decir, tenían los mismos defectos y problemas de personas impías que hacían esto. Volviendo a nuestro pasaje de Judas 8, dice, no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así que hoy quiero compartirles el tema, los impíos soñadores. Los impíos soñadores. En primer lugar, ¿qué hacen los impíos soñadores? Como dice aquí el mismo versículo, mancillan la carne. Lo primero. Cuando hablan de la carne, no está hablando de posta negra, ni posta rosada, ni costilla, está hablando del cuerpo humano, del ser humano, ¿verdad? La carne, el cuerpo. La palabra mancillar, la busqué yo varias palabras en la concordancia Strong que tengo. Mancillar viene del griego maíno, de la concordancia Strong 3392, del verbo primario mancillar. Vale decir, contaminar, corromper, mancillar, manchar el honor, la fama. Manchar el honor y la fama. Muchas veces nosotros también mancillamos. Dios
En su palabra, la Biblia prohíbe al hombre manchar el honor de una persona. Cada vez que hablamos mal de una persona, estamos manchando su honor. Dios aborrece eso, como también Dios aborrece el ensañamiento. Caín, el primer nacido en la tierra, se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta que viene a mi mente es: ¿de dónde sacó la idea? Y nosotros sabemos que la idea la sacó del diablo. No hay otra respuesta. En el libro de Génesis, para que veamos lo que esto produce, ¿verdad?, en las vidas del ser humano. Génesis capítulo 4, por favor, en sus Biblias. Recuerden, estamos hablando de los impíos soñadores, y en primer lugar, ¿qué hacen los impíos soñadores? En este mismo versículo encontré el título y los 3 puntos. Lo que hacen es mancillar la carne, mancilla la carne. Génesis 4, versículo 3, por contexto. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, o sea, nacieron estos hijos, crecieron, pasaron los años, ¿verdad? Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde se le ocurrió? De su padre, ¿verdad? Él vio eso. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Noten. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora noten bien lo que Dios dice en el 7. Si bien hicieres, si tú haces el bien, le pregunta, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De cuál él? Del pecado. Entonces aquí vemos abiertamente, hermanos, que Caín lastimosamente dejó que el pecado, la ira, se encendiera el enseñamiento de él en contra de su hermano, porque la ofrenda que él llevó no fue acepta a los ojos de Dios. Y mire cómo concluye este pasaje, versículo 8, 4:8 del Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel, muy interesante y para mí chistoso, porque dice, salgamos al campo. Si estaban en el campo, no habían ciudades ni nada. Salgamos al campo, hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y, ¿qué dice? Lo mató. ¿Te cabe en la cabeza? Caín manchó el honor de su hermano exterminándolo. Lo eliminó. A los ojos de él y a los ojos de su padre. Pero no a los ojos de Dios. Hace muchos años atrás,
Una montonera de años atrás cuando compartí el libro de Génesis. Prediqué sobre este pasaje. Y al mensaje le llamé la sangre que habla. Porque concluye más adelante. Porque Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué me importa a mí? ¿Acaso yo soy guarda? ¿Yo soy cuidador? ¿Soy responsable de mi hermano? Claro que lo era porque era el mayor. No sé, no tengo idea. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué terrible! La palabra ensañar viene del hebreo jará. Y digo del hebreo porque ahora estamos en Génesis, que fue escrito en hebreo, de la Concordancia Strong 2743. ¿Y qué significa la palabra ensañar? Arder de cólera, celos, airarse, alterar, apesadumbrar, arder, enardecer, encenderse, encolarizarse, enojar, enojo, ensañar, entremeter, entristecer, excitar, fervor, impacientar, indignar, inflamar, pesar. Dios aborrece el pecado. Y por eso Dios disciplinó a Caín. Caín es el primer hombre marcado en la Biblia. Y Dios prohíbe las marcas, pero Dios le puso una marca a él. Dios aborrece la maldad. Avanzamos un poco en el libro de Génesis al capítulo 6 y vemos esto. Génesis capítulo 6, versículo 5. Observemos. Génesis 6, 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de todos los seres humanos, era de continuo solamente el mal. Lógico que aquí la población había crecido. Y este Caín ya había engendrado muchísimos hijos y muchísima gente. Y muchos llevaban su gen. El gen de la maldad. Porque ¿cómo lo describe así Moisés cuando escribe? Dios aborrece al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, el entendimiento entenebrecido, como aborrece también el corazón entenebrecido. Qué terrible. Dios es claro. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto viene desde el principio. El entendimiento entenebrecido, la dureza del corazón y el corazón entenebrecido. La palabra entenebrecer
aquí, como menciona Pablo, del griego cotizo, de la concordancia Strong 4654, significa oscurecer, oscuro. ¿Y qué viene a la mente cuando pensamos en oscuro? Oscuridad. Pensamos en la maldad. Noten que toda la gente que cuando hace daño lo hace de noche. Se cubre el rostro para que nadie le vea, oscurecer el rostro, entenebrecer. Cuando el ser humano tiene el entendimiento oscuro, tiene el corazón oscuro, va a provocar maldad. Y lo vemos abiertamente. Pablo también lo dice en el libro de Romanos y capítulo 1. Observemos, Romanos capítulo 1, al escribir esta carta a los creyentes en Roma, dice lo siguiente en el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, noten que Adán, Eva, Caín y Abel oyeron de los labios de Dios todo lo que vemos de la Biblia. Cuando habló con ellos. Lo oyeron de los labios de Dios. Pues, 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Qué terrible! Esto llega desde el huerto hasta aún el tiempo de Pablo y hasta ahora. Y mire, hermano Cristian nos preguntaba la semana pasada, ¿verdad? Y que ninguno de nosotros le respondimos. ¿Cómo puede ser posible que en el milenio que hay puro bien, Satanás está atado, va a ser soltado y un montón de gente de los 4 puntos cardinales de la tierra, Satanás va a hacer una pasada rápida, un abrir y cerrar de ojos y miles le van a seguir? ¿Por qué? Porque el hombre ha transmitido de generación en generación entendimiento y corazones entenebrecidos. El gen del pecado está corriendo por nuestra sangre a través de las edades. Ahora tenemos más adelanto que nada. En comparación al hombre en el pasado. ¿Pero el hombre ha mejorado? No. Ha empeorado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dios aborrece a los lasciviosos. La lascivia. ¿Qué es la lascivia? Ya vamos a mirarlo. La lascivia es la excitación de la mente, el anhelar por lascivia, libertinaje sexual. Ya que estamos en Romanos 1, les invito a ir al versículo 27. Noten, Romanos 1, 27. De igual modo también los hombres masculinos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lascivia. Vemos que los impíos son personas soñadoras que mancillan la carne.
mancillan el cuerpo. Judas escribe acerca de estos impíos soñadores. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Primer punto que yo veo aquí, mancillan la carne. En segundo lugar, dice Judas 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Segundo punto, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Rechazar viene del griego adseteo, según la concordancia Strong 114, poner a un lado, separar, desestimar, neutralizar o violar. Rechazar, desechar, invalidar la autoridad. Dios, en su palabra, está en contra de rechazar la autoridad. Sin embargo, el hombre siempre le ha rechazado a él. Qué terrible. Y con este punto, hermano, tal vez como creyente nosotros, tal vez muchos de ustedes no están mancillando la carne, gracias al Señor, en pecado de inmoralidad me refiero. Pero tal vez estemos cayendo en este pecado de rechazar la autoridad. Éxodo capítulo 22, por favor. Éxodo capítulo 22. ¿Por qué puse 22 yo? A ver. Ya. No está bien. 22, 28. Éxodo 22, 28. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Vale decir, no rechazar la autoridad. Dios en su palabra nos prohíbe hablar mal de la autoridad. Para mí fue sorprendente cuando empecé a indagar de esto porque a veces yo he hablado mal de la autoridad. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. Y versículo 20, qué interesante, pueden subrayar este versículo, muy interesante. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, la autoridad. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Observen, punto y coma. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. De la segunda parte de este versículo viene el proverbio popular que dice, ¿y cómo lo supiste tú? Me lo dijo un pajarito. Ayer mientras descargamos el camión del hermano Cristian, que trajo todos los materiales y cosas que se llevan para el campamento, el horno, la amasadora, el gas y un montón de cosas. Yo estuve hablando con él otra cosa. Y de repente yo noté que yo le digo algo y él no me dijo nada, pero sí con su cuerpo expresó mostrándome a mí.
¿Y cómo lo supo? ¿Cómo lo supe yo? Me lo dijo un pajarito. Me lo dijo un pajarito. Ese proverbio viene de aquí. Leamos otra vez y pensemos en eso. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque andan muchos pajaritos. Los pajaritos son del diablo. Los pájaros son del diablo. Ya lo voy a explicarle por qué. 10:20. Eclesiastés 10, capítulo 10, versículo 20. Ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tus cámaras digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Las aves del cielo. ¿Cómo lo supiste? Una vez, años atrás, yo conversé con una persona. Algo. Un secreto que había mantenido guardado por años. Y yo le pregunté, ¿es cierto esto y esto otro? No se preocupe, le dije yo. Yo no estoy para juzgar absolutamente nada. ¿Pero es cierto que usted hizo eso? Me dijo, sí. Me miró en la cara y me dijo, sí. Pero nadie lo sabe, ni mi esposa. Me dice. Está equivocado. Porque como yo lo supe, quiero que sepa que su esposa siempre lo supo. ¡Oh! Se le cayó toda la cara. Me lo dijo un pajarito. Tengamos mucho cuidado, porque a veces tu mejor amigo, tu mejor amiga te va a vender. Ya escuchamos mucho en el campamento la palabra vender. El pueblo se alejó de Dios, Dios los vendió a este rey, a este otro rey, a este otro rey, a este otro rey. La gente, el hombre, la mujer, todos somos malos. ¡Puf! Los más malos que yo he conocido son creyentes. Los más deshonestos que he conocido son creyentes. Tengamos cuidado. Cuidémonos, hermanos. Las aves del cielo. Las aves del cielo son un cuadro del diablo. Noten, cuando José cae en la cárcel, y Dios a propósito lo lleva a la cárcel, a José, para interpretar los sueños, porque Dios le iba a dar un sueño a Faraón, y Dios le hizo soñar al copero y al panadero. Y José se lo interpretó tal y cual. Noten que el panadero soñó que hacía ricos manjares y pasteles y cosas y los tenía en su cabeza. Vinieron las aves y se comieron todo. José significa, tú vas a ser colgado, vas a morir. Y así fue, las aves del cielo. No seamos aves del cielo. Amén. Judas 16. Miren. Judas, versículo 16. Noten. Judas 16 también nos da un detalle en cuanto a esta frase que teníamos aquí, que rechazan la autoridad. Judas 16. Estos son murmuradores, que siempre están hablando, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
hablan bien de ti, te soban al lomo y después te pegan el sablazo. Y después te matan, después te acusan. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque hay personas muy astutas y buenas para tirar la lengua. Oh, yo conozco a personas, reyes y reinas, para hacer aquello. Tenemos que cuidarnos. Dios prohíbe el rebelarse en contra de la autoridad. Dios lo prohíbe. Porque no es bueno. Porque la Biblia dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Nos gusten o no, Él las puso. Porque siempre está probando al ser humano. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, en el capítulo 17. Observemos lo que nos enseña aquí Moisés. Deuteronomio 17, en el versículo 12. Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Aquí el que se ponía a la autoridad le costaba la cabeza por no respetar la autoridad. Veamos otro ejemplo en el libro de Esdras. Tenemos Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda, de Samuel, Reyes y Crónicas, y viene Esdras. Esdras, capítulo 7. Esdras 7. Esdras, capítulo 7, versículo 26. Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Depende de lo que dijo, es el castigo. Entonces tenemos que ser sabios, porque muchas veces nosotros pecamos con nuestra boca. Judas 8. No obstante, de la manera que también estos soñadores mancillan la carne, primer punto. 2, rechazan la autoridad, que ya hemos visto. Y por último, y blasfeman de las potestades superiores. Tercer punto. Y blasfeman de las potestades superiores. La palabra blasfemar viene del griego blasfemeo, de la concordancia Strong 987, que significa vilipendiar, hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. Eso significa la palabra blasfemar. ¿Qué pasa? En primer lugar, contra los que blasfeman contra Dios. Vemos la blasfemia contra Dios. ¿Qué dice la Escritura? Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 16. Los que blasfeman contra Dios. Y otras cosas más hablaron sus siervos
contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. El mismo capítulo 32, versículos 20 y 21. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Noten qué tremendo. Este rey blasfemó en contra de Dios. Se va a su pueblo, después de maldecir a Dios, sus propios hijos lo mataron en el templo pagano de él, del Dios de ellos, por blasfemar en contra de Dios. Levítico. Por eso, mucho cuidado con hablar mal de Dios, hermanos. Si Dios actuara ahora como está en el Antiguo Testamento, no estaríamos aquí. Estaríamos de espalda, con nuestros huesos secos. Levítico capítulo 24. Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico 24. Versículo 11. Levítico capítulo 24, versículo 11. Dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. ¿Notan la palabra nombre? ¿Qué notan? Está con mayúscula. Entonces, ¿contra quién blasfemó? Contra Dios, lógicamente. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Por qué te reías? Porque es la tribu de Dan. El anticristo va a ser de la tribu de Dan. En la tribu de Dan. 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová, porque todavía no estaba escrita una ley contra los que maldecían en nombre de Dios. Entonces por eso lo ponen en la cárcel. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, extranjero o el hebreo. Si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Dios era severo, muy severo. Primera Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Versículo 20. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos estaban en la iglesia. Cantaban, oraban, servían y todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué hicieron? Blasfemaron el nombre. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y Él no cambia. Yo no cambio, dice Jehová.
contra Cristo. Observemos un pasaje que nos deja helado. Contra Cristo, la blasfemia en contra de Cristo, en el libro de Mateo, el capítulo 9. Mateo, capítulo 9, en el versículo 34. 9:34. Observen. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Blasfemando en contra de Cristo, que Cristo está echando fuera a los demonios en el nombre del diablo. ¡Qué tremendo lo que vemos aquí! Nosotros no debemos blasfemar ni contra Dios, ni tampoco, hermanos, contra nuestros, mejor dicho, semejantes. Amén. Éxodo capítulo 20. Noten que Dios lo coloca más encima en la ley, como uno de los mandamientos. Génesis capítulo 20, en sus Biblias, por favor. Éxodo, perdón. Dije Génesis, que andaba en el Génesis. Éxodo capítulo 20, en sus Biblias. Y miren el versículo 16, lo coloca dentro de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es duro, es un mandamiento entre los 10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y muchas veces lo hacemos por broma, por chiste, por qué sé yo. Interesante lo que nos enseñó esta mañana Judas 8. No obstante, de la manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, segundo, y tercero, blasfeman de las potestades superiores en cuanto a nuestro Creador. Para concluir, Dios nos llama a nosotros a la santificación. Vale decir, apartarnos de estos 3 pecados que tenían estos soñadores, estos impíos soñadores. Efesios capítulo 5. Observemos lo que Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 5. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni aun se nombre, vale decir, ni aun lo digamos, menos hacerlo, lo que está diciendo Pablo. Y Primera de Tesalonicenses, avanzando unas hojitas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y qué es santificación? A apartarnos de lo malo. Eso significa santo, apartarse. Dios nos ha llamado a respetar a la autoridad. Dios nos ha llamado a respetar la autoridad. Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13. Versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades
superiores. Toda persona. ¿Cuáles son todas las personas? Blancos, negros, amarillos. Hombres o mujeres. Creyentes o no creyentes. Ricos y pobres. Salvos o no salvos. Toda persona. Sométase toda persona. Eso significa este mensaje para ti y para mí. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si yo me pongo en la autoridad, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios porque Dios puso la autoridad. Y si no me gusta la autoridad, ¿qué tengo que hacer? Antes de ir de apedrearlo o dispararle como le disparan en el Ecuador delante de la gente a los candidatos y los matan públicamente, debo de orar. Y decirle, Señor, no estoy de acuerdo a ese hombre o a esa mujer. Dios nos llama a siempre decir la verdad. A eso nos llama Dios. Santiago capítulo 5. Después de Hebreos tenemos Santiago. Inmediatamente después de Hebreos. Santiago capítulo 5. Versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, está hablándole a creyente, escribiéndole a creyente, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vale decir, ser honestos, decir la verdad. Porque hay mucha gente que es cambiante. Y están, como decimos nosotros en Pueblo Popular, para donde calienta el sol. Y cambian de color como un camaleón. Con unos son verdes, con otros son amarillos. No, el hombre creyente tiene que ser de una sola línea, siempre. Y no cambiar. Dios nos ha llamado a esperar en Él. A esperar en Él. Nosotros como creyentes estamos esperando el rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Mientras estamos esperando eso, debemos, ¿verdad?, respetar la autoridad. Primero, ser santos, respetar la autoridad, decir siempre la verdad y esperar en Él, porque Él viene por nosotros. Y si no llegó todavía, porque la Biblia dice, el apóstol Pedro, porque todavía hay gente que no ha escuchado el Evangelio. Y Él vendrá cuando Él quiera venir, no cuando yo quiera. Porque el hombre quiere todo a nuestra manera, a mi manera. Porque así me gusta, porque así fui criado y cuánta cosa que nosotros decimos en nuestra propia rebeldía para con Dios. Esperar en Él. Salmos capítulo 32, para concluir. Salmos 32, un hermoso versículo que yo encontré en la Escritura. Salmos capítulo 32. Y en el versículo 10, 32, 10 de Salmos. Noten, muchos dolores habrá para el impío. Hemos hablado mucho de los impíos y de un día poner su mano sobre ellos. Muchos dolores habrá para el impío. Más al que espera en Jehová. ¿Estás tú esperando a Jehová? Qué lindo
le rodea la misericordia. Judas 8 habla de los impíos soñadores y le espera disciplina. Pero al que espera en Jehová encontramos un gran contraste. Dice aquí el versículo, le rodea la misericordia. ¿Qué eres tú? ¿Un impío? ¿Soñador? ¿O eres un hijo de Dios que estás esperando la misericordia?